Son las 8 horas con 18 minutos. Saludamos al abogado Sebastián Calderón, el secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Abogado Calderón, vamos a hablar de este tema tan delicado, la participación de adolescentes, de niños en el crimen en Ecuador. Sumando a lo señalado, recientemente en esta semana se conoció un estudio de una ONG en el cual se determinaba que de cada 8 niños y adolescentes que son involucrados con las bandas, 7 de ellos han sido reclutados en las redes sociales. Quisiéramos conocer cuál es el estado de situación en Cuenca con respecto a los derechos de niños y adolescentes y las preocupaciones que existen en esto que es tendencia, la intención de las mafias de involucrarlos con el crimen organizado en Ecuador. Un cordial saludo a la ciudadanía. Antena 1, gracias por comunicar estos temas tan importantes para la sociedad. Efectivamente, los niños y las niñas, los adolescentes son actores estratégicos en nuestra sociedad. Y cuando hablamos de actores estratégicos, hablamos de personas que mediante sus actividades diarias y mediante su formación generan un impacto positivo a la sociedad, a su familia y a su vida personal. Yo quiero comenzar expresando la preocupación que nosotros tenemos en el Cantón Cuenca respecto al ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes, para posterior profundizar en el tema de la seguridad, que es la consecuencia del ejercicio de la gama de derechos que tienen los niños y las niñas. Y muy brevemente voy a hacer un recuento de cuál es la situación actual de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de nuestro cantón para posterior extenderme al tema nacional. Quizá antes de escucharle, cabe indicar para nuestra audiencia que en el país existe un gran paraguas para esto que se lo conoce como el principio de protección integral para niños y adolescentes. Claro que sí. Vamos a empezar con uno de los derechos básicos que tienen las personas, que es la educación. Año 2025, año 2026, el Ministerio de Educación no entrega textos escolares en las aulas educativas para que los niños puedan ejercer su derecho a la educación. Tenemos aulas e infraestructuras dentro del sistema público que no brindan condiciones dignas para los niños y para las niñas. Año 2025, año 2026, el sistema de salud no genera las condiciones en insumos médicos y medicamentos para aquellos niños y niñas que se encuentran en condiciones críticas para poder ser atendidos en las áreas de emergencia, neonatología y UCIs pediátricas dentro de nuestro cantón a través del Hospital Vicente Corral Moscoso. Año 2025, año 2026, el ministerio se encuentra desabastecido de algo esencial que todos en la vida humana hemos tenido, que son las vacunas para poder ejercer el derecho a la salud. Seguimos haciendo un recorrido y vemos el nivel de violencia que existe dentro de los procesos. Año 2025, más de 4,000 casos atendidos por la Junta Cantonal de Protección de Derechos vinculados a temas de violencia en contra de los adolescentes. A lo largo del tiempo, en el año 2024, 2025 y 2026, la agenda nacional comunicacional ha ocupado la preocupación legítima ciudadana respecto a la seguridad. Y es ahí en donde todas las atenciones se han centrado en poder realizar reformas. En el año 2025, recuerden ustedes que se aprobó una reforma al Código Orgánico Integral Penal en donde permitía poder sancionar, juzgar y llevar todo este proceso restaurativo dentro de los principios de juzgamiento, ya en la función judicial, para que los adolescentes puedan ser tratados como personas adultas. En este sentido, en el año 2025 nosotros realizamos un levantamiento de data para poder identificar cuál es la incidencia delictiva en nuestro cantón respecto a hechos cometidos por adolescentes. En el año 2025... ¿Qué se determinó allí? Si podría indicarnos. En el año ¿Qué 2025, resultados hubo de esa determinación? En el año 2025, en el Centro de Adolescentes Infractores, se encontraban 30 adolescentes vinculados a temas delictivos, de los cuales uno de los 30 adolescentes había cometido un delito dentro del Cantón Cuenca. Pero esto no nos deja de preocuparnos, independientemente si la procedencia del adolescente es de Cuenca o de otros cantones aledaños o de otras provincias, incluso que están dentro de los centros de adolescentes infractores. Existe una problemática real respecto a la situación del ejercicio de derechos de los adolescentes, y es por eso que nosotros hemos realizado mesas de trabajo con UNICEF para poder entender qué es lo que está pasando respecto a la vulnerabilidad que tienen los niños y las niñas para poder ser captadas por
bandas de delincuencia organizada, por grupos de delincuencia organizada. Y es por eso que yo al inicio de mi intervención había hecho un diagnóstico bastante pequeño respecto a la situación estatal de cómo están protegiendo a los niños y a las niñas. Solución fácil, rápida, inmediata, que quizás no genera una resolución estructural a lo que van pasando las personas y los niños en esa edad, es quizás sí, tener en un primer momento y decir, pongamos penas mucho más duras, penas mucho más que generen un miedo entre los niños y las niñas. Si esa es la solución, esa no es la solución. Porque cuando hablamos de que los niños y las niñas están siendo captadas por grupos de delincuencia organizada, son aquellos niños que también ya hemos caracterizado y les voy a compartir en este momento, que se encuentran en algunas situaciones. Primero, pobreza o extrema pobreza, que les ponen en una situación de vulnerabilidad. Segundo, entornos en donde la violencia, el consumo de alcohol u otro tipo de drogas es normal y es cotidiano dentro de su entorno. Tercero, lugares en donde no se garantiza derechos como la salud y la educación para los niños y para las niñas. Y cuarto, pérdida del cuidado parental o pérdida del cuidado familiar. En este sentido, nosotros... Ahora, abogado Calderón, esta situación se da a nivel global en el país. Cuenca siempre se ha concluido de que es una especie de burbuja, de que no tiene los índices de criminalidad, tampoco de abandono de menores de edad, de adolescentes, como el resto del país, pero este escenario que usted describe con esos 4 parámetros que tienen que ser considerados, le preguntamos, en la práctica, ustedes como entidad que protege, como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, ¿lo encuentran también en la ciudad de Cuenca, en algunos estamentos de la comunidad, de la sociedad? Uno de los factores que hace que Cuenca pueda mantenerse dentro de este límite, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes que no son captados por grupos de delincuencia organizadas, por los programas sociales que se tienen a través de las entidades públicas como el municipio de Cuenca y organizaciones de sociedad civil. A comparación de otros lugares o otras ciudades en donde la atención social, incluso la academia dentro del Cantón Cuenca, juega un rol importante para poder sostener programas sociales para la atención de niños, niñas, adolescentes y poder evitar que ellos sean estos reclutados por escenarios grupos de críticos que delincuencia usted ha organizada. mencionado no se dan en la ciudad de Cuenca. Por supuesto que se dan. Sin embargo, existe una mayor situación o una mayor sostén por parte de organismos estatales y organismos de sociedad civil que pueden sostener para que estos niños, estas niñas o estos adolescentes no se encuentren abandonados, a comparación de otros municipios o otras ciudades en donde también en el año 2026, recuerden que recién se aprobó la reforma del COTAD y eso nos obligó a hacer un estudio a nivel nacional de cuál es la inversión cantonal que se hace para que los niños, niñas y adolescentes y los grupos de atención prioritaria reciban atención, asistencia y soporte dentro de las entidades. Lo que se puede determinar es que Cuenca y Quito son las 2 ciudades con mayor inversión social Ahora, para que Sebastián, los grupos de atención prioritaria sean atendidos. Sebastián, a propósito precisamente de la inversión y la necesaria inversión que debe haber, ¿cuánto impacta en este trabajo social dirigido a una población vulnerable como niños, niñas y adolescentes estas reformas del COTAD? Impacta de manera directa. Hay que recordar que, por ejemplo, en materia de protección de derechos, para algunas etapas de la infancia es el Ministerio de Desarrollo Humano quien tiene que tener estos programas. Sin embargo, estos programas no son suficientes y voy a empezar desde la primera infancia, ¿no es cierto?, con los centros de desarrollo infantil. Existen niños y niñas en zonas periféricas que también es una caracterización respecto a la criminalización, es decir, a los grupos de delincuencia organizada que buscan víctimas para poder reclutarlos, en donde no existen estos centros de desarrollo infantil, como por ejemplo en la parroquia de Molleturo y la parroquia de Chaucho, porque existe un requisito en donde tiene que haber un mínimo de niños para poder abrir un servicio. Cuando tenemos claramente que entender que incluso por su situación demográfica, su situación social, que se ahonda a estos factores que yo ya he mencionado, pobreza, extrema pobreza y un sinnúmero más de situaciones, hay la necesidad de poder abrir esos programas dentro de estos espacios. Y ahí es importante ir entendiendo porque uno de los temas fundamentales del día de hoy es poder cuestionarnos respecto a lo que sucedió en Guayaquil hace 2 días en donde podemos ver imágenes
de dos adolescentes que a perspectiva ciudadana son niños que hacen estos hechos, ¿no? Condiciones propias que pueden ameritar el reclutamiento de los adolescentes. Evidentemente es la falta de cuidado y la pérdida, y no solo familiar, porque muchas veces y socialmente el discurso se ha rondado a dónde estarán los papás de esos niños, y si yo fuera la mamá o el cuidador de ese niño con un correazo, con un golpe, yo no permitiera que pase eso. Pero siempre hay que estudiar más allá de eso. ¿Cuáles son los antecedentes desde hace mucho tiempo? Y no hablo desde ayer, sino desde hace 5 o 6 años atrás, que quienes son los entes rectores, como por ejemplo el Ministerio de Educación, porque esos niños en algún momento tuvieron que estar escolarizados. Se han En algún momento identificado reclutamientos similares a los que se da en otras partes del país con menores aquí en la ciudad de Cuenca. De acuerdo. Aquí en el Cantón Cuenca, en el año 2025, cuando nosotros estábamos participando activamente en la reforma del COI, en donde nosotros indicábamos técnicamente el por qué el fortalecer la pena o el trato diferenciado que existe y que es un derecho humano, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, incluso países en donde el sistema penitenciario es un ejemplo de reinserción social como El Salvador, nunca, pero nunca atenuaron las penas para los niños, las niñas y los adolescentes. Hicieron varios programas de intervención social, en este caso del Salvador. No atenuaron penas privativas de libertad para los adolescentes. Lo que sí hicieron es fortalecer el sistema social, y ese era uno de los debates por lo que nos tocó recabar la data a nivel cantonal. No existen datos en el año 2025 de reclutamiento. En el año 2026 nos encontramos trabajando en la actualización de los datos para poder tener un informe nuevamente de todo el año que nos permita dar criterios técnicos de si esta situación está pasando dentro del Cantón Cuenca con los adolescentes. No obstante, Sebastián, perdón la interrupción, en estos últimos tiempos ha habido varias denuncias de que integrantes de los grupos de delincuencia organizada estaban operando de manera intensa en ciertos centros educativos, sobre todo en los alrededores, se decía, y que en algún momento llegaron incluso a tener incidencia al interior de estos espacios. ¿Qué se ha conocido al respecto? Tuvimos 2 alertas que son recientes, pero no son aisladas, quizás han sido de conocimiento público y que nos permite analizar cuál es la coyuntura respecto a los grupos de delincuencia organizada. Hace menos de un mes, uno de los colegios, dentro de sus paredes encontramos escrito una leyenda en donde decía que un grupo de delincuencia organizada iba a atentar contra la vida de los niños. Hace 2 meses, dentro de una institución educativa, se encontró una arma en donde presuntamente se encontraba vinculado a temas de delincuencia organizada. Dentro de los 2 procesos que nosotros hemos realizado, el seguimiento y la investigación, ninguno de los 2 casos se alinea a un tema de delincuencia organizada. Sin embargo, eso no deja de reconocer la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención para la atención de los niños y de las niñas. Y estoy sumamente enfático, porque la punta del iceberg, evidentemente, es el reclutamiento de los niños y de las niñas. Y esto es lo que nos alarma socialmente. Bien. Pero la discusión pública tiene que abrirse a poder analizar la garantía de derechos de los niños y de las niñas en la primera infancia y en la atención de salud, educación y cuidado familiar. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado, pero le dejo con una última pregunta. ¿Qué políticas públicas, en su criterio, faltan aquí en la ciudad de Cuenca para evitar que este fenómeno que afecta gravemente a otras zonas del país vaya a serlo también en la misma medida el reclutamiento criminal de menores? La prevención mediante la interconectabilidad de los sistemas públicos. Educación genera alertas tempranas, salud genera alertas tempranas, censos que se han hecho a nivel local generan alertas tempranas. Sin embargo, son datos que se encuentran en sus bases de datos y no permiten que éstas se articulen para poder intervenir de manera temprana. Tenemos que dar un salto importante para que a la mínima alerta en cualquiera de estos sistemas que se activen o cualquier base de datos, policía, 911, que genere una alerta para niños, niñas y adolescentes, no se quede en esa base de datos, sino que se comunique para poder hacer intervenciones. ¿Han mejorado las cifras en el sentido de disminuir de abandono escolar, fenómeno que se acrecentó durante la pandemia? No, más bien la reinserción escolar tiene que entenderse ya no como un concepto de tener un cupo dentro de la institución educativa. El dato actual que tiene el Ministerio de Educación
es respecto al número de niños y de niñas que se han inscrito en el sistema escolar. Y ese no es un dato real. El tener un cupo dentro de una institución educativa no significa de que el niño está asistiendo a esta institución educativa, o no significa de que el niño esté ejerciendo su derecho a la educación. Es algo que nosotros también estamos solicitando siempre al Ministerio de Educación, que se pueda actualizar los niños y niñas que ejercen el derecho a la educación, no los niños y las niñas que se han matriculado en el sistema educativo. Porque cuando hacemos ya un barrido de la base de datos de aquellos que están matriculados con aquellos que están ejerciendo realmente este derecho, existe una brecha muy grande. Y ya les he comentado yo respecto a la situación del sistema educativo, que no está haciendo que los niños sean incluidos dentro del sistema educativo, sino les está obligando a excluirse, porque aquel niño que no tiene para comprar un libro, o aquel niño que tiene miedo porque dentro de la unidad educativa se está viviendo bullying o acoso escolar, no está dentro del sistema educativo. Bien, le agradecemos mucho por las informaciones tan importantes que ha compartido. A ustedes muchas gracias por el espacio y saludar que estemos hablando en los medios de comunicación de estos temas tan importantes para la sociedad. Bien, han escuchado al abogado Sebastián Calderón, él es el secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Son las 8:34.